En el video anterior veíamos cómo ser un desarrollador backend. Te mencioné algunos de los aspectos fundamentales de cómo empezar a estudiar para poder ser un desarrollador backend y lograr conseguir un trabajo así sea como junior. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo o qué es lo que debo estudiar para ser un desarrollador frontend. Inclusive vamos a ver lo mínimo que tienes que estudiar para poder conseguir un trabajo como trainee o como junior. Primero empecemos por definir qué es un desarrollador frontend. Un desarrollador frontend se refiere a la práctica de construir y diseñar la interfaz de usuario de un sitio web o aplicación. Esto implica trabajar con tecnologías del lado del cliente, como lo son HTML, CSS y JavaScript, para crear páginas web interactivas y visualmente atractivas. En el pasado habíamos abordado un poco acerca de cómo empezar en el desarrollo frontend, así que te recomiendo esta lista donde vamos a ver temas específicos. En este video no vamos a ahondar sobre cada una de las tecnologías, más sí vamos a trazar la ruta que deberías estudiar para poder ser un desarrollador frontend. Lo primero que debes saber como desarrollador frontend es saber cómo funciona la internet. Y esto requiere varios puntos. Realmente no tenemos que estudiar a fondo las redes, pero sí tenemos que saber conceptos fundamentales. Como por ejemplo, tenemos que entender que Internet es una red global de computadores interconectados que comunican información de forma estandarizada de un lado al otro. En la descripción te voy a dejar un link con recursos en donde puedes ver más acerca de esto. Hablando también de qué es la Internet, debes entender de qué es el protocolo HTTP, el cual es simplemente una capa basada en el protocolo TCP/IP que sirve para comunicar y estandarizar la forma en que los clientes y los servidores se comunican entre ellos. HTTP sigue un modelo cliente-servidor clásico, en el que un cliente abre una solicitud de conexión y luego espera hasta recibir una respuesta. HTTP es un protocolo sin estado, es decir que el servidor no guarda ningún estado entre las dos solicitudes. Tenemos que entender qué es un nombre de dominio. Un nombre de dominio es una dirección única y fácil de recordar que se utiliza para acceder a un sitio web. Por ejemplo, nosotros accedemos a google.com o a facebook.com y no a sus direcciones IP. Los usuarios pueden conectarse a sitios web utilizando los nombres de dominio gracias al sistema de nombres de dominio o el DNS. Entonces te recomiendo que también vayas a estudiar cómo funciona el DNS. Tienes que entender qué es el hosting o el alojamiento en español. El hosting web es un servicio en línea que le permite publicar archivos de un sitio web en Internet. Entonces cualquiera con acceso a Internet tiene acceso a nuestro sitio web. Finalmente tenemos que entender cómo funcionan los navegadores. Tú tal vez estés utilizando Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome, o inclusive cualquier otro. Pero tenemos que entender que todos estos navegadores funcionan como clientes. Un navegador web no es más que una aplicación de software que permite a un usuario acceder y mostrar páginas web u otro contenido en línea a través de una interfaz gráfica de usuario. Y aquí es donde el desarrollo frontend entra en relevancia. En la segunda parte vemos que después de saber lo fundamental y el concepto de cómo funciona Internet, debemos aprender qué es el HTML. En otros videos en este canal hemos hablado de HTML e inclusive hemos hecho prácticas, así que te recomiendo esta lista de reproducción que te dejo aquí arriba. Lo primero que tenemos que saber de HTML es que tenemos que entender lo básico. Es decir, entender que HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto que se utiliza en la interfaz y le da estructura a una página web, a la que se le puede diseñar utilizando CSS y hacerla interactiva utilizando JavaScript. Mucha gente suele confundir HTML con un lenguaje de programación, pero en realidad es que HTML es un lenguaje de marcado. Una vez entendamos que es un HTML, podemos explorar su semántica. Es decir, un elemento semántico en HTML describe claramente su significado tanto para el navegador como para el desarrollador. En HTML, los elementos semánticos son el tipo de elementos que se pueden utilizar para definir diferentes partes en una página web, como por ejemplo un formulario, una tabla, un botón, un header, un artículo, un footer, entre otros. Hay muchos. Y para esto hay muchos recursos en línea del cual puedes aprender. Lo más usual en HTML es utilizar formularios y validaciones. Y antes de enviar los datos al servidor es importante asegurarnos de que se completen todos los controles del formulario requeridos en el formato correcto. Esto se denomina validación de formulario del lado del cliente y ayuda a garantizar a que los datos enviados coincidan con los requisitos establecidos en los distintos controles del formulario. Es importante también que conozcamos acerca de la accesibilidad.
La accesibilidad significa que los sitios web, las herramientas y las tecnologías estén diseñadas y desarrolladas de tal manera que las personas con discapacidad puedan utilizarlos fácilmente. Uno creería que no es muy común que requieran desarrolladores con este tipo de habilidades, sin embargo es importante incluirla dentro de nuestro portafolio porque nos va a dar un gran plus a la hora de un proceso de contratación. Finalmente, hay otro plus grande que son los conceptos básicos del SEO. SEO u optimización de motores de búsqueda es una técnica utilizada para optimizar el sitio web para obtener mejores clasificaciones en los motores de búsqueda como Google o Bing. Esta es una técnica que nos va a permitir alcanzar los primeros resultados de búsqueda cuando los usuarios buscan términos específicos en los motores de búsqueda. Un dominio de la técnica del SEO va a permitir que nuestros clientes figuren de primero en los resultados de búsqueda, por lo cual esto es una habilidad deseada. La tercera parte incluye CSS. CSS o hojas de estilo en cascada es un lenguaje utilizado para diseñar la interfaz de cualquier sitio web. CSS es una tecnología fundamental de la WWW o de la Internet, junto con el HTML y el JavaScript. Estudiar CSS realmente sí es una ciencia. No una cosa imposible, pero es algo que requiere mucha práctica para poder dominarlo. Algunas de las cosas que debemos saber a la hora de estudiar CSS, por ejemplo, es saber qué es un flotador, una cuadrícula, un flexbox, cómo funciona el posicionamiento y la visualización y el modelo de cajas. Son estos algunos de los temas claves que se deben utilizar para crear diseños. Recuerda ver en la descripción de este video algunos recursos que te van a ayudar a entender estos conceptos. Una habilidad muy importante y una característica del CSS es el diseño web responsive o adaptable en español. El diseño web responsivo es una técnica para hacer que las páginas web se vean bien en todos los tamaños de pantalla. Existen ciertas técnicas que se utilizan para lograrlo, por ejemplo consultas de medio o media queries, anchos porcentuales, anchos mínimos o máximos, alturas y otras técnicas. Esto es especialmente importante porque sabemos que el consumo del Internet ha crecido en los dispositivos de múltiples tamaños de pantalla en los últimos años, por lo cual esta es una habilidad que es muy deseada para las empresas modernas. Cuando entendamos un poco de cómo funciona CSS en sus habilidades básicas, vamos a necesitar y también vamos a encontrar que existen algunos frameworks o librerías de CSS que nos permiten tener de forma integrada muchas funcionalidades de diseño preestablecidas. Esto es súper importante y súper útil porque así no vamos a tener que reescribir varias características importantes, sino que vamos a poder utilizarla de algunas empresas o desarrolladores que llevan muchos años y que ya han encontrado formas de reutilizar ciertas habilidades o características y sobre todo diseños. Para esto hay muchos frameworks CSS. Últimamente han tomado mucho impulso Tailwind, Bootstrap, Foundation, Bulma o Skeleton. Pero existen infinidad de frameworks CSS. Yo te recomiendo que busques algunos de ellos y que mires cuál te gusta más. En lo personal yo utilizo Bootstrap porque me gusta mucho, me parece sencillo y me parece muy completo. Actualmente casi el 90% de mis proyectos utilizan Bootstrap. Sin embargo, hay otros frameworks de CSS que se pueden también adaptar a las necesidades del proyecto. Cuando empieces a ahondar mucho más en CSS, te vas a dar cuenta que CSS también tiene su propia arquitectura. Para esto recomiendo estudiar acerca de BEM. La metodología BEM o bloque elemento modificador es una convención de nomenclatura popular para las clases de HTML y CSS, desarrollado por Yandex, y su objetivo es ayudar a los desarrolladores a comprender mejor la relación entre el HTML y el CSS en un proyecto determinado. Finalmente vas a encontrar acerca de preprocesadores de CSS. Los preprocesadores de CSS son lenguajes de secuencias de comandos que amplían las capacidades predeterminadas de CSS y nos permiten utilizar lógica dentro de nuestro CSS, como por ejemplo variables, anidamientos, herencias, mixins o funciones, e inclusive operaciones matemáticas. Lo cuarto que debes aprender es JavaScript. Esto suena muy sencillo, pero realmente es todo un mundo. Solamente podría ser desarrollado de JavaScript. JavaScript le permite crear interactividad a las páginas. Los ejemplos comunes que quizá hayas visto en los sitios web son controles deslizantes, interacciones de clic, ventanas emergentes y otras. Lo primero que quieres aprender a la hora de aprender JavaScript es a manipular el DOM. El modelo de objetos de documento o DOM es una interfaz de programación creada para documentos de HTML y XML.
y representan la página que permite que los programas y scripts actualicen dinámicamente la estructura, el contenido y el estilo del documento. Con Do podemos acceder y manipular fácilmente las etiquetas a partir de los IDs, clases o atributos que tengamos en nuestro documento de HTML. Una vez hayamos aprendido a manipular el Do, lo que tenemos que hacer es aprender a utilizar la API de Fetch. Tal vez hayas escuchado acerca de Ajax. Esto es una técnica que nos permite enviar y recibir datos. Enviar desde el navegador web o más bien desde nuestro cliente hacia nuestro servidor. Datos, por ejemplo, que hayamos incluido dentro de los formularios podrán ser enviados a nuestro servidor a través de la API de Fetch. Esto es una cosa muy importante que deben aprender los desarrolladores frontend, porque de esta manera es como se van a comunicar sus aplicaciones de frontend con el servidor del backend. Hay muchos recursos muy importantes para aprender JavaScript, del cual te puedes gastar muchísimo. Yo te recomiendo que hagas un curso solamente de JavaScript en donde vas a aprender muchísimo más acerca de este lenguaje. El lenguaje de JavaScript ha adquirido una relevancia importante en los últimos años porque ha tomado mucha popularidad, tanto en el frontend como en el backend. Ahora han creado muchos frameworks de JavaScript, inclusive auspiciados por empresas muy grandes como Facebook o Google. En tu búsqueda del conocimiento de JavaScript, te vas a encontrar con los 3 más grandes frameworks que existen para el frontend de JavaScript, como lo son React, Vue.js y Angular. Cualquiera de los 3 va a tener una muy buena acogida dentro de tu hoja de vida. Hay empresas que están casadas solamente con uno de los frameworks, sin embargo el mercado es muy amplio y con cualquiera de estos 3 vas a aprender. Te recomiendo que hagas un proyecto de prueba, un Hola Mundo o un sitio de blogging de prueba con cada uno de estos frameworks para que logres explorar y tú mismo tomes una decisión. También puedes explorar gráficos y buscar en Stack Overflow los surveys y buscando en dónde hay más ofertas de trabajo, si en React, Vue.js o Angular. Existen otros frameworks menos populares, pero estos cubren la mayoría de los empleos que existen en el mercado. Para lo quinto que debemos aprender en nuestra búsqueda como desarrollador frontend, tenemos que aprender acerca de Git. Git es un sistema de control de versiones distribuido y gratuito y de código abierto, diseñado para manejar todo, desde proyectos pequeños hasta proyectos muy grandes con velocidad y eficiencia. Esto nos va a permitir sobre todo el trabajo colaborativo, y una de las características más importantes es que Git nos permite, a través de sus servicios existentes, alojar el código de nuestra aplicación en la nube, de modo de que otras personas puedan trabajar colaborativamente en el mismo proyecto al mismo tiempo. Así que cuando estemos aprendiendo Git, vamos a encontrarnos con los 3 más grandes proveedores de Git, que no son los únicos, pero sí son los mejores. El primero es GitHub, el cual es una empresa adquirida por Microsoft, en donde se alojan actualmente la mayoría de repositorios de Internet de código abierto. También puede ser de código cerrado si la empresa en la que tú estás trabajando tiene los permisos seteados para que sea de forma privada. El segundo es GitLab, el cual también es una muy buena opción. Y el tercero es Bitbucket, que no es mi favorita, pero tiene un punto muy positivo y es que puede integrarse con la suite de servicios de Atlassian, incluyendo Jira, que muy probablemente lo vas a conocer cuando empieces a trabajar en una empresa la cual utilice Jira como sistema de project management. Así que te recomiendo que crees una cuenta en cualquiera de estos 3 servicios y empieces a explorar cómo funciona Git. Git con sus funcionalidades más básicas es muy sencillo de aprender y en un par de horas de práctica ya lo puedes estar dominando, aunque Git también puede ser tan complejo como quieras. Pero digamos que para nuestro trabajo de frontend basta y sobra con saber que debo hacer clone, pull, commit y push. En la descripción de este video te dejo un tutorial en donde puedes aprender a utilizar Git. Cuando estés utilizando JavaScript y ya estés familiarizado con Git, vas a encontrar acerca de los administradores de paquetes. Los administradores de paquetes permiten administrar las dependencias, es decir, el código externo de otras personas que vamos a incluir dentro de nuestro proyecto, que el proyecto necesita para funcionar correctamente. Esto es muy común. Y para esto existen diferentes administradores de paquetes. No tenemos que saber cómo administrar los paquetes como tal, sino que tenemos que aprender a utilizar el administrador de paquetes. Y esto es más sencillo de lo que suena. Algunos de los administradores de paquetes más importantes son NPM, PNPM o Yarn. Nos vamos acercando al final de nuestro camino de aprendizaje para ser desarrolladores frontend, hablando acerca del testing.
Antes de entregar nuestra aplicación a los usuarios, debemos asegurarnos de que cumpla con los requisitos para el que fue diseñada y que no haga cosas extrañas e involuntarias, es decir, errores. Para lograr esto, probamos nuestras aplicaciones de diferentes maneras. Para esto vamos a encontrar diferentes librerías o frameworks de pruebas. Algunos son Vitest, Jest, Playwright o Cypress. En cualquiera de los casos, te recomiendo que revises los siguientes videos que hago en la descripción en donde hablan de cada uno de estos frameworks, de los cuales tú puedes escoger cuál te gusta más. Es importante que debemos aprender las diferencias entre las pruebas unitarias, de integración y funcionales, y aprender cómo escribir pruebas para cada una de ellas con las herramientas que acabamos de mencionar. En el octavo punto tenemos que devolvernos casi hasta el primero. ¿Por qué? Porque el entendimiento de los conceptos fundamentales de la web también requiere que sepamos un poco de ciberseguridad. Hasta este punto hemos sido capaces de desarrollar aplicaciones en el frontend, pero no hemos hablado de seguridad. Y aquí existen conceptos como lo son el CORS, el HTTPS, las políticas de seguridad de contenido y el OWASP. La combinación de todos estos conocimientos que acabo de listar nos van a ayudar a mitigar los riesgos de seguridad que puedan encontrar las aplicaciones web frontend. Así que esto es un concepto fundamental que se debe tener claro y que debemos colocar en nuestras hojas de vida. Así no tengamos muchas experiencias previas de trabajo, sí podemos decir que tenemos conocimientos acerca de estas medidas de seguridad y esto nos va a agregar un alto valor a la hora de un proceso de contratación. Y muy bien, hasta este momento podemos decir que ya somos desarrolladores web frontend, por lo menos junior. Ya la vida entre ser junior, ser mid o ser senior depende de cada uno de nosotros, de la práctica que tengamos, de los trabajos que desarrollemos, del portafolio que logremos mostrar y sobre todo de una buena entrevista técnica. ¿Qué más buscar hacia adelante? Tenemos otros conceptos mucho más avanzados que tal vez quieras explorar más adelante, como lo son por ejemplo el server-side rendering, que es GraphQL, que son las aplicaciones Progressive o las Progressive Web Apps, que son generadores de sitios web estáticos, cómo funcionan las aplicaciones de escritorio basadas en web, cómo funcionan las aplicaciones móviles basadas en web, y otros tantos conceptos más avanzados como lo son por ejemplo la creación de videojuegos, la renderización de animaciones en 3D, el conocimiento de UI y UX y cómo funciona el web RTC. Si se te ocurre algo más que me faltó en esta lista, por favor déjamelo saber en los comentarios.